Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Iniciamos un tiempo nuevo con el Adviento, que nos prepara para celebrar la Navidad y para la segunda venida del Señor. Él sostiene nuestra esperanza y nos invita a vivir con la frente en alto, pues Él nos libera, vence al pecado y su misericordia nos renueva. Hermanados en la fe, iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús, desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos iniciando este nuevo año 2025 en la liturgia de la Iglesia. Por eso, queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, lo primero que vamos a hacer es encender la vela, la primera velita de esta semana del tiempo de Adviento. Nos acompañará durante esta semana y así cada semana una velita hasta llegar a la Navidad. Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con la que inauguramos también el tiempo de Adviento. Las velas que iremos encendiendo semana tras semana nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo y el color verde de la corona significa la vida y la esperanza de ser mejores y vivir en comunión como hermanos. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encenderemos la primera vela. Oración. Señor Dios nuestro, con la esperanza entretejida con estas ramas verdes y el deseo de salir al encuentro de tu Hijo, hemos preparado esta corona de Adviento. Bendícela, Señor, que ella sea para nosotros un medio para preparar nuestra alma y la venida de tu Hijo Jesús, luz del mundo. Que Él ilumine toda nuestra vida y nos guíe por el camino de la verdad y del bien. Que al ir encendiendo cada una de sus velas, se disipen las tinieblas del pecado y comience a clarear la luz de tu presencia en nuestras almas. Que esta corona y su luz sean un signo de la promesa del Señor que nos trae la salvación. Que venga pronto y sin tardanza. Amén. Queridos hermanos, así iniciamos esta primera semana de Adviento. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Cristo, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros
para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén, habitará segura, y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti, Señor, elevo mi alma. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame por qué tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren correctamente y enseña su camino a los pobres. A ti, Señor, elevo mi alma. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. A ti, Señor, elevo mi alma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús, con todos sus santos. Amén. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán.
Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando este tiempo de Adviento, advenire, lo que está viniendo, lo que está llegando. Pero justamente esta es la propuesta pedagógica, como sabemos, de la Iglesia. Estos 4 domingos, 4 semanas que nos preparan para la venida del Salvador. Jesús que nacerá en Belén, Jesús que nacerá en el pesebre. Pero todo eso sabemos que dentro de la simbología litúrgica es nuestra propia vida, es nuestro propio corazón, es nuestra propia comunidad, nuestra propia familia. Upebe la ñande yara o usejina lleva, upebe la ona zeta hina, upebe la haoñe ponuta o cacua. Pero para eso el Señor nos va indicando, dice, hay señales siempre en la vida, pero no es, dice, para preocuparse, no se queden con los signos externos. Esto simplemente es el llamado de atención, es para que nosotros nos demos cuenta y digamos, bueno, abe umajina peñan de yara, abeñan de yara mo sarambina lleva, amo pununu, amo sununu, cuanto mía, ñayesa cuajan, guaysa yayesa pea, va para las euruseañan de despertarse, despertarse. Y por eso justamente va utilizando después enseguida. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que puede sobrevenir, porque los astros se conmoverán. Pero esa es toda una primera partecita. Sarambí, terremoto, cuanto mío y cojina. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Esta es la finalización de esta primera partecita que nos dice esta lectura. Ese llamado de atención es simplemente para que nosotros podamos entender que Dios se está acercando, que Dios está llegando, que Dios está viniendo en medio de nosotros. El Hijo del Hombre se verá. Ya eshana entonces peñan de yara ma ella po uñan de apitebe. Ya eshana ba ella va peñan de yara lleva oñe punu o guata. Ñan de apitebe peñan de roga pube, peñan de ba apojabe, pe ñan boejabe lleva. En el lugar donde nos encontremos, el Señor tiene que manifestarse. Y después continúa la tercera partecita. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza. Cuando comienza a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza. Y porque lo que nos va a llegar, dice, es la liberación. La liberación. Peñan de Yara, puñan de Yaye Popeteisha, lleva Yaye Popeteisha, Pecha, lleva Ñan de Mombajan, Guayseña, que pe mañá, que lo mitad, ni que peque. Tengan ánimo, levanten la cabeza, la liberación está cerca. Y después la última parte, cosas bien concretas, cómo tenemos que vivir este tiempo de Adviento, comenzando hoy con este primer domingo de Adviento. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos. Pendubá, los excesos en la vida, queridos hermanos. La embriaguez, ni que ñande caute, ni que abella farrea, que pea que amoja ñandere saray, peñande yara, que es lo más importante. Esto, por ejemplo, a mí me llama la atención porque muchas veces ñandela ñande fin de semana, ya es viernes y lo mitad ya es sábado, no sé lo que sea. A cualquier hora mi WhatsApp me da un bojazamba. Y sin embargo, lo esencial y lo fundamental después nosotros dejamos de lado. Da ya la tupao, da ya ñañe da ya ñañe confesa, da ya yo topañan de la pichacuera, la ña formaron comunidad con ñande atena, ñaños endúana lleva. Y sobre todo tener una hoja de ruta, y esa es la palabra de Dios. Entonces déjense de esas cosas que son
banales por una parte y superficiales, porque nos pide, dice, las preocupaciones de la vida hay que dejar de lado para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes. Si estamos en las improvisaciones, si estamos simplemente con nuestras preocupaciones, si estamos también simplemente con las cosas superficiales, llega el momento en que el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Cómo estamos? El domingo pasado nomás hemos concluido el 2024, lleva. Que no nos caiga de improviso, que estemos siempre preparados. Y hoy estamos comenzando este nuevo año 2025, el año litúrgico, que nos tiene algo especial. Primero, la venida del Señor, que caminará con nosotros y nos ayudará para que hagamos este camino de santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que lleve la esperanza cristiana a los afligidos y alejados, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan defender los derechos de los débiles, extendiendo la justicia y la solidaridad a todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que crezcamos en la fe y produzcamos frutos de justicia y fraternidad entre nosotros, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después de entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, con mucha fe, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión.
saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor.